Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. ¿Todos juntos? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pues efectivamente nuestro Señor es grande y digno de alabar. Le voy a pedir a nuestro hermano Gama que nos dirija en un canto. Buenos días. Vamos a comenzar a alabar a Dios en esta mañana, pero antes de eso quisiera preguntar, ¿cuál es tu promesa favorita? Somos poquitos, entonces me gustaría escuchar respuestas. ¿Cuál es tu promesa favorita de la Biblia? A ver, si no por dedocracia. Paquito. Ok. A ver, ¿qué más? Joy. ¿Cuál es tu promesa favorita de la Biblia? Amén. Omar. Amén. A ver, Sí, tú te llamas Eri. Amén. Bueno, hay muchas promesas en la Biblia y me gusta pensar como una hermana de Saltillo de la escuela dominical, que era mi maestra, me decía, las promesas son como el transporte público, estás en la parada esperando y sabes que va a llegar tarde que temprano el camión. A veces se tarda un poco, a veces se retrasa, pero siempre llega. Entonces dice, así son las promesas del Señor. A veces pensamos que están retrasados, a veces pensamos que están tardando, pero tarde que temprano se cumplen. Y vamos a cantar este himno, todas las promesas del Señor Jesús. Y si te sabes la voz, contralto, tenor, bajo, soprano, cántala en tu voz, por favor. ¿Sí? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. En este día y el resto de nuestra vida tengamos presentes este himno y presentes las promesas del Señor. Amén. Vamos a continuar con el culto. Amén. Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Enoc Franco Hernández. Él es profesor de hebreo y griego bíblico en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Y él es el que va a exponer el día de hoy.
Y le quiero pedir al hermano Jesús, Villagrán, si puede pasar a orar por él. Bueno. Ya no sé cómo me llamo. Bienvenido. Padre, gracias por regalarnos la bendición de ser tus hijos y por traer a nuestro hermano para que comparta lo que tú le has dado a él. Permite que nuestros oídos y nuestro corazón esté muy atento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido. Gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, como habían dicho, vamos a hablar un poquito sobre la importancia de las lenguas, lo que llamamos lenguas bíblicas para la teología. Ay, perdón, tenía que decir que se sentaran o algo así. Ya los iba a tener parados todo el rato, ¿no? No, muy bien. Me dicen que tengo aproximadamente 40 minutos, ¿verdad? Bien, vamos a poner aquí. Ok. Muy bien, entonces la exposición es sobre la importancia de las lenguas bíblicas, o que llamamos bíblicas, para la teología. La pregunta puede ser incluso un poco capciosa, ¿no? En ese sentido. Es decir, ¿hay importancia de las lenguas bíblicas para la teología? Sé que en la actualidad parecen disciplinas que en cierto sentido pueden separarse, ¿no? La teología del estudio de las lenguas, en alguna manera, porque así me parece que es la experiencia en muchos seminarios, en muchos centros de estudio, incluso también en Maná, ahí donde soy profesor de lenguas. También hay una separación en algún momento, ¿no? Sobre las carreras, la carrera de teología y la carrera en lenguas bíblicas. Sin embargo, la reflexión precisamente debe movernos hacia este momento histórico en el que parecen estar precisamente separadas, ¿no? Entonces, habría que empezar por brindar quizá algunos apuntes sobre teología, ¿no? O sea, si vamos a hablar de la importancia de las lenguas para la teología, deberíamos pensar sobre la teología. Por ejemplo, dice Paul Tillich, uno de los pensadores y teólogos más importantes, que la teología es la preocupación última, por ejemplo, lo define de esa manera, ¿no? Es decir, aquello que tiene relación ontológica con cada uno de los que piensan la teología, ¿no? O sea, o que piensan los contenidos de la fe. Es decir, es una preocupación sobre el ser, es una preocupación, la teología, sobre toda existencia en relación con Dios y con el hombre. En ese sentido, teológicamente, las cosas que se afirman mueven la misma preocupación al hombre a desestimar algunas otras cosas que no se afirman, ¿no? De tal manera ha sido también en la teología la dificultad de enunciar algunos contenidos sobre la fe, que ha surgido también a lo largo de la historia lo que podríamos llamar teología apofática, ¿no? Es decir, aquella teología que parte de lo que no se dice. Un poco como apuntaría el filósofo Wittgenstein, que diría que si hay algo que no se puede decir, es mejor pues simplemente no decirlo, ¿no? Pero de ahí podríamos partir a que no se puede decir nada tampoco, sobre la realidad, sobre nada, y podríamos extremar ese pensamiento, ¿no? Pero bueno, ya desde los antiguos pensadores cristianos, Agustín, por ejemplo, Agustín de Hipona, había apuntado a la idea de que las cosas que generalmente decimos sobre Dios las decimos por negación, ¿no? En esta misma idea y sentido de lo apofático, es decir, decimos de Dios que es infinito, puesto que solamente tenemos como referente lo finito y negamos en Dios lo finito, ¿no? Decimos es inconmensurable, puesto que lo que conocemos es la medida, pero en Dios no conocemos medida, ¿no? Es inconmensurable. Y así, las cosas, como dice Agustín precisamente, las cosas que no podemos decir de Dios, es mejor decirlas por negación, por contrario. De tal manera que quedamos prácticamente también ante la idea del misterio, ¿no? No se puede afirmar algo de lo que no conocemos, como el mismo apóstol Pablo en alguna de las cartas dice, ¿no? Después de un viaje
medio extraño, ¿no? Que prefiere, o más bien que no tiene palabras, que vio cosas que son inefables, viene de ahí, ¿no? Que no se pueden hablar, que no se pueden decir. Entonces, ¿cómo es que la teología se dispone a decir algo sobre Dios? Otro de los pensadores en la Edad Media, Tomás de Aquino, en algún momento dice, ¿por qué conviene a las Escrituras hablar de lo divino, a veces con las imágenes más burdas, ¿no? A veces hasta en la figura de animales, ¿no? ¿No convendría a la dignidad de Dios hablar con cosas excelsas? Por ejemplo, cuando hablamos del Cordero de Dios, hablamos incluso de un cordero, ¿no? Es un animalito. ¿Por qué tomar una analogía de un animal, ¿no? De algo lo más bajo? ¿Por qué no tomamos un hombre maravillosísimo y excelente que podamos alabar? Y dice Tomás de Aquino, precisamente para que no se confunda algo que no es Dios, para que no creemos, o lo diríamos con otras palabras de otros teólogos, para que no totemicemos, ¿no? A Dios. Hacer un tótem de Dios es quizá llegar precisamente al punto en el que se materializa a Dios, se lo enuncia, y como precisamente pretendería la ciencia, si Dios no se puede demostrar por medio de una enunciación, entonces no es demostrable. Pero bueno, esos ya son otros temas entre el tipo de ciencia actual o nuestro pensamiento postcientífico, ¿no? Y la fe, que no están separadas realmente. Entonces, esto nos retrae hasta el Antiguo Testamento quizá, precisamente que generalmente lo concebimos como punto de partida de los contenidos que más adelante a la luz de la interpretación cristiana serán contenidos por sombras, ¿no? O sea, serán contenidos teológicos por sombras, por analogías. Y se pierde de vista un poco que todo el Antiguo Testamento puede figurar ya por sí mismo como un desarrollo de un pueblo en el descubrimiento de su identidad en cuanto a su creencia en la formación del concepto de historia. Perdonen los conceptos tan largos, ¿no? Pero en ese sentido, el Antiguo Testamento, podríamos decir, ya es en sí un tratado teológico. ¿Por qué? Porque vemos precisamente a lo largo de los libros que hay diferentes perspectivas. Incluso ni siquiera todos los profetas tienen una sola perspectiva, por ejemplo, acerca de la profecía, acerca de cómo Dios restituirá a Israel, por ejemplo, ¿no? Hay profetas que son muy duros contra las naciones, otros profetas que parecen decir, aún las naciones están contempladas en el último plan de Dios. Entonces, los profetas aún difieren unos de otros de acuerdo al momento histórico que están pasando y a la interpretación que también ellos prestan a la relectura de la ley o de la Torá, ¿no? En ese sentido, la historia del pueblo hebreo es una historia también de lectura. Y más que de lectura, antes de que existiera la lectura, una historia de la oralidad. La oralidad que se transmite, la oralidad que también se reflexiona y la oralidad que va generando precisamente la reflexión teológica. El Antiguo Testamento, podríamos decir, es un tratado de teología también de alguna manera, en el sentido en el que la teología es esa reflexión acerca de, como decíamos en palabras de Paul Tillich, la preocupación última. Es decir, era tan representativo para el pueblo una historia de la salvación que en algún momento, por ejemplo, los investigadores han descubierto que el Génesis tiene una división ahí en el capítulo 12, como si cambiara de perspectiva de una generalidad de la humanidad hacia ubicarse en una sola familia, como si ahí se empezara precisamente la historia de la salvación ya en otras palabras teológicas, un tipo de reflexión diferente, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento también nos puede, a través del estudio, nos puede mostrar cuáles han sido las preocupaciones en cada periodo de la historia de la redacción del pueblo hebreo, ¿no? Y en qué manera lo enunciaron. De tal manera que las diferentes teorías y posturas de análisis sobre el Antiguo Testamento nos refieren que quizá hay diferentes fuentes. Por ejemplo, el escrito sacerdotal, ¿no? Que tiene una perspectiva muy clara sobre la formación de las leyes. Otro, que es el tratado o las fuentes yavistas, ¿no? Que incluso van en torno al nombre de Yud-Hei Vav-Hei en hebreo, ¿no? O Yahvé o Jehová, y que tienen una perspectiva teológica también. Y los escritos elogistas, ¿no? Que también tendrán otra perspectiva teológica. De ahí, pues los teólogos y los investigadores y los científicos se hacen bolas
con todo esto, ¿no? Pero es lo padre de meterse precisamente a la teología. Pero precisamente si teología es esta forma de reflexión que ya el mismo Antiguo Testamento presenta, habría que preguntarnos, en el momento en el que el Nuevo Testamento se está formando, si no es también, de cierta manera, una relectura de lo que en las expectativas de un pueblo no se cumplió, por ejemplo, o de qué manera se habría replanteado que se cumpliera lo que estaba escrito. Así, por ejemplo, tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, 16, que dice, ¿no? Tal vez ya lo reconocen este texto, ¿no? Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, ¿no? Entonces, esto nos posiciona como en una epanalepsis, es decir, nos remonta a las ideas del Antiguo Testamento que tenían los discípulos y que tardíamente las relacionaron con lo que ellos mismos habían hecho, ¿no? Es decir, Jesús les pidió que fueran por un burrito y quizá ellos ni siquiera en ese momento se acordaron de lo que estaba escrito en la Biblia hebrea, pero lo hicieron. Y después vino a ellos esa reflexión. Entonces de ahí nos preguntamos también si aquello que llamamos inspiración, por ejemplo, no tiene más bien un carácter distinto al que generalmente la inspiración con el que la inspiración es entendida, ¿no? La historia de la teología simplemente no existiría si no se hubiera comenzado con el ejercicio de selección de las palabras, la palabra inspirada, pero no queremos entender por esto a la inspiración como un dictado divino y casi fuerza mecánica en el autor inspirado, sino que quisiéramos comprender aquello de selección de las palabras como la experiencia o la relación del agiógrafo, tanto con Dios como con la reflexión íntima, reflexión propia, símbolo de la libertad humana que no contradice la independencia de lo divino, sino que elige expresarla en el mundo. ¿Se entendió un poquito o nada más? O quizá no. Está muy largo el enunciado, perdónenme de nuevo. Pero con esto quiero decir un poco que aún los que consideramos inspirados, o sea, hombres inspirados, que prestaron el servicio precisamente a la redacción, no tuvieron un dictado de Dios, no movieron la mano mecánicamente escuchando la voz, porque incluso si seguimos aún la tradición hebrea, por ejemplo, ni siquiera los profetas habrían hecho eso, ¿no? En la tradición hebrea, o sobre todo tardía judía, se dice que el único que escuchaba audiblemente la voz de Dios fue Moisés. Y es el mayor de los profetas y nunca hubo ninguno como Moisés, ¿no? Entonces imagínense, aún el que escribió eso pues ya estaba a distancia de Moisés, ¿no? Para poder decir, nunca hubo como Moisés, o sea, ya escribió tardíamente. Entonces, la inspiración aquí podríamos tenerla en juego con la reflexión propia, con la reflexión personal, con la reflexión del hombre en la relación con Dios. En este caso, el Nuevo Testamento también es testigo y testimonio de eso, ¿no? De tal manera que, ya lo sabemos, en los evangelios sinópticos hay un servicio muy distinto de la presentación de la historia de Jesús, que no es una biografía, sino que es una reflexión teológica también, así como en Juan. A Juan no le interesa empezar describiendo la genealogía de Jesús. A él propiamente le interesa, de manera, con una reflexión diferente, teológica, enunciar que es el principio, enunciar que tiene una relación con, incluso con la creación del mundo, ¿no? Estaba desde el inicio del mundo. Entonces, son reflexiones teológicas distintas. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con las lenguas? Cuando la reflexión que llamamos ya propiamente cristiana encuentra el problema nodal entre el paso de esa interpretación anterior, esa expectativa anterior de la teología veterotestamentaria, encuentra que hay precisamente una dificultad casi insalvable. Es decir,
aquello que en la teología veterotestamentaria se planteaba acerca de Dios, es decir, un Dios trascendente, un Dios que no podía materializarse, un Dios que no podía sino solamente usar temporalmente a alguna criatura para expresar lo que quería expresar. En el Nuevo Testamento se encuentra ya en la persona de Jesús algo concreto. Pero nos podemos hacer esta pregunta muy válida para la teología y para el estudio de los primeros años del cristianismo. Todas las comunidades cristianas al inicio pensaron que Jesús era Dios. Es una pregunta muy interesante, no es herética, aunque está en relación precisamente con todo esto que posteriormente llamaremos herejía. ¿Por qué? Porque precisamente el monoteísmo, que ya había pasado aún en el mundo judío por un dualismo, y ya se había planteado incluso la idea de el logos divino como una especie de emanación en el vocabulario alejandrino, gracias a la teología de Filón de Alejandría, un judío también del siglo I, y en relación con la filosofía griega. Para el cristianismo esto representa ese nuevo reto de salvaguardar el monoteísmo, a la vez que tiene que afirmar que Jesús es un hombre concreto y que en efecto es un ser humano y que en efecto Él está cumpliendo todos los parámetros de las promesas de la teología del Antiguo Testamento. En este momento, entonces, llegamos a esta complejidad, ¿no? Que, como decía yo, es el punto nodal del cristianismo y que por eso, aún en el estudio del cristianismo primitivo, tenemos una gran laguna. ¿Qué sucedió con esas comunidades, todas que partieron obviamente del judaísmo? ¿Qué pasó con los discípulos de Jesús que provenían precisamente de ideas judías? ¿Todos en algún momento tuvieron la misma concepción acerca de Jesús? ¿Hubo quienes quizá no pensaron a Jesús como Dios? Bueno, pues esta dificultad ahorita vamos a ir avanzando un poquito hacia la perspectiva de las lenguas bíblicas. No crean que solo estoy hablando de historia, del cristianismo o de teología primitiva, ¿no? Pero, tenemos, disculpe, la imagen o el texto. ¿Qué pasa cuando estudiamos lenguas y precisamente le ponemos ese apellido, lenguas bíblicas? Un poco podemos caer en un error, ¿no? Es decir, por lo general se piensa que se estudian las lenguas bíblicas como si fueran estas patrimonio enajenado del Antiguo y del Nuevo Testamento, griego para el Nuevo Testamento y hebreo para el Antiguo, pero todo aquel que ha pasado por la reflexión interdisciplinar sobre el texto sagrado como materia de estudio, difícilmente podrá alienar estas lenguas en el uso exclusivo de aquellas colecciones que llamamos canon, pues incluso aprenderá a reconocer que la propia historia del canon involucra ambas lenguas, pero ambas lenguas en el marco cultural y literario que no se restringe únicamente a estas dos colecciones, ¿no? Es decir, las lenguas bíblicas, que les ponemos bíblicas, hay que decir que están inscritas o suscritas en toda una cultura. La hebrea en incluso toda la antigüedad medio oriental, ¿no? Aún recuerden que hay diferentes maneras en el mismo texto del Antiguo Testamento para llamar al hebreo o al protohebreo o a las lenguas que ni siquiera sabemos cómo relacionar. Por ejemplo, la lengua de Canaán, si han leído, ¿no? Lengua de Canaán, en otros momentos hay una aparente relación con el arameo, aún en el exilio, el arameo es una lengua emparentada. Y también en otra parte de los libros históricos aparece como Ibrit, ya tal cual, perdón, como Yehudit, todavía no como Ibrit, como Yehudit, como si fuera la lengua de los judíos. Es decir, ¿qué lengua es esta? ¿No? Entonces, cuando pensamos
al hebreo, por ejemplo, decimos el hebreo como lengua bíblica, pero el hebreo es mucho más amplio. El hebreo primero está inscrito en un ambiente medio oriental. Todo el oriente tiene que ver con el hebreo. No podríamos solo estudiar el hebreo si no estudiamos a la vez la historia de las lenguas que estuvieron en relación con el hebreo. Y el griego no solo existe por el Nuevo Testamento. En griego se escribió toda la cultura helénica y para atrás toda la cultura griega en todos sus periodos. Y recuerden que antes no existía algo como Grecia, como hoy el país de Grecia, ni una lengua como la lengua griega, sino que existían pueblos griegos y aún tenían dialectos griegos. Pero precisamente tuvo que llegar a una época, en la época de Alejandro Magno, en que el proyecto universalista de los griegos o de los grupos griegos se asentara en el griego koiné casi como una medida política para instaurar el ideal helenístico, es decir, el ideal universal de la cultura. En ese periodo, precisamente, Ptolomeo II manda a traducir la Biblia hebrea, y es el primer momento de la traducción de la Biblia hebrea. Todavía no existía el Nuevo Testamento, ¿no? Estamos en el siglo III antes de Cristo. Entonces, esta base para el Nuevo Testamento, por ejemplo, esta base que es la Septuaginta, es el lenguaje con el que se va a construir también el Nuevo Testamento. De tal manera que muchas citas que encontramos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento parecen estar hechas a partir de la Septuaginta, es decir, de la Biblia que leían los judíos que no vivían en el territorio que llamamos Palestina o Israel y que vivían en los territorios griegos y tenían que leer la Biblia en griego porque ya también habían de cierta manera descuidado la lengua hebrea como lengua hablada. Ya esos grupos ya no la tenían como lengua hablada. Tenían, por supuesto, manuscritos en hebreo y en las sinagogas es con mayor probabilidad. En el culto se leía siempre una parte en hebreo, pero se leía además la versión griega, ¿no? Que era como ya la especie de explicación. Es decir, leer la traducción griega era también ya más una explicación. Entonces, estudiar el griego y estudiar el hebreo es mucho más amplio. En el hebreo, el caso de la antigüedad del hebreo no solo es lo que nos representa la amplitud, sino también hacia adelante. En el hebreo después tendremos los periodos rabínico primero, rabínico segundo y después el hebreo medieval, que precisamente irán sumando periodos muy antiguos de la lengua hebrea y nos irán incluso explicando términos bíblicos de los que quizá no estábamos ni enterados por qué significaban tal cosa, o por qué los 70, la Biblia de los 70, tradujeron de esa manera algún códice hebreo del que usaron. ¿Ok? Entonces, el griego y el hebreo son mucho más amplios de lo que podemos imaginar para el estudio de las lenguas bíblicas. Ahora, ¿cómo tiene esto que ver con la teología? Pues precisamente, regresando a la Septuaginta, que es la primera traducción del hebreo al griego, la Septuaginta transforma teológicamente el panorama también de las comunidades judías, de manera que se abren dos corpus diferentes. El corpus alejandrino contiene pasajes, por ejemplo, de Esther agregados en griego que no tiene el corpus palestinense, ¿no? Es decir, también en otros libros o otros agregados en Daniel, otros agregados como Bel y el dragón, como Susana, ¿no? Como cosas que a nosotros ahora nos dicen esto es deuterocanónico, es decir, dónde estuvo el límite del canon. Eso lo determinaron teológicamente también las comunidades lectoras. No fue caprichosamente una selección, sino que las comunidades que ejercían la lectura eran las que determinaban en qué sentido ese texto tenía validez o no tenía validez. Y tan importante es la lengua que precisamente las comunidades palestinenses en algún momento dijeron, sobre todo el fariseísmo que terminó en el rabinismo, determinó que todo lo que no estuviera escrito en hebreo en tal época no tenía validez de inspiración divina. O como decían en el hebreo, manchaba las manos, ¿no? Hay una historia muy interesante sobre por qué decían que los textos manchaban las manos. Eso se les queda de tarea. Pero es muy interesante, ¿no? Hacía inmundas las manos tocar el texto bíblico. Entonces, aún era tanta la preocupación por el texto y por la lengua que incluso fueron haciendo normas de cuántas
cuántas líneas debían caber en una página para que el texto fuera válido. Y si un copista se equivocaba en una letra, ya no podían usar ese códice, lo tiraban, no lo podían corregir. Entonces, para las comunidades judías la lengua fue sumamente importante. Ahora, pasando a la interpretación cristiana, regresando al conducto de la teología cristiana, que por eso se llama cristiana, por Cristos, ¿verdad? Pues tiene precisamente ahí su centro, ¿no? Tendríamos que partir de la cristología para hablar de teología cristiana. Y cuando hablamos de cristología, regresamos al punto que mencionábamos. Esta dificultad del monoteísmo ante una idea concreta, una inmanencia divina en la persona de Jesús. Una discusión que precisamente comenzó en las reflexiones posteriores, porque los textos neotestamentarios nos dan testimonio de la predicación primera, pero no nos dan tan claro testimonio de las reflexiones ulteriores, es decir, de aquello que sucedió cuando incluso aquellos predicadores que llaman itinerantes, que eran los apóstoles y luego algunos discípulos de los apóstoles, ya no eran itinerantes, sino que ya tenían una comunidad fija y tenían que dedicarse a instruirla. Y entonces a los oyentes les surgían dudas que ya eran una reflexión posterior. Ya no solamente era la predicación de la salvación, sino era ver cuál era la relación precisamente, en este caso, de la persona concreta de Jesús con la anterior idea de monoteísmo, por ejemplo. Así, el punto donde podríamos, y ahora sí entramos aquí al texto, el punto donde podríamos conducir, al punto al que podríamos conducir toda esta dificultad, está en el año 325 con el primer concilio ecuménico, ¿no? No sé si han escuchado del concilio de Nicea del 325, que convoca precisamente a todas las iglesias, o al menos lo que se consideraba la mayor parte de las iglesias del mundo conocido, que habían alcanzado algún estatus cristiano, para discutir precisamente una dificultad teológica que partía desde la concepción de Cristo, la concepción de Jesús, con la reflexión del monoteísmo o con la reflexión de la divinidad heredada desde el judaísmo, que ya no pertenecía en este momento tanto al judaísmo, sino que en las categorías lingüísticas y filosóficas ya tenía otros presupuestos. Entonces, ¿podemos regresar al griego, por favor? Sí. Bueno, ya vieron qué es, ¿no? ¿Qué es? El credo de los apóstoles, exactamente, ¿no? Ahí dice, éxtesis tes en Nicaea synodum. Es decir, como el resultado de el concilio en Nicea, ¿no? De la reunión en Nicea. Entonces todos sabemos el credo, ¿no? O lo han escuchado por ahí, incluso católicamente pues se conoce, ya con muchas modificaciones. Este es el primer credo, se le llama credo niceno-constantinopolitano, y podríamos reconocer a través del estudio de las lenguas, por eso les digo, la amplitud del estudio de las lenguas no se frena solamente en el estudio del Nuevo Testamento, sino en toda la historia de la teología posterior y en el estudio de las discusiones teológicas que dan lugar incluso a doctrinas que hoy siguen vigentes, pero también que hoy parecen bastante sabidas, ¿no? O bastante, ¿cómo diríamos? Pues que ya están entendidísimas, ¿verdad? Pero podríamos aquí todos hacernos la pregunta honestísima y decir que quien quiera pasar aquí al frente y explicar el dogma de la Trinidad, ¿no? Se va a ganar la pregunta del millón, ¿no? O sea, que pase alguien, por favor, y nos explique el dogma de la Trinidad. Porque aparentemente a veces hablamos del dogma de la Trinidad como si fuera algo sencillo. Sin embargo, la reflexión aquí podría ser, ¿desde dónde parte este problema de la Trinidad? ¿No? ¿De dónde surge toda la discusión trinitaria?
y precisamente nos remite a esta dificultad cristológica. Ahora, aquí podemos ver, ¿no?, todas estas palabras en griego, ¿no? El credo dice más o menos, pisteuomen eisgena theon, patera pantocrátora panton, horaton te kaya oraton poieten, kaya eisena kirion yesun Christon, ton gion tu theu, genetenta ec tu patros monogene, tu testin ec te susías tu patros. Por ejemplo, hasta aquí, ¿no? Patros, ¿sí le suena? Padre. Entonces, aquí decimos, ¿no? Creemos en un Dios Padre todopoderoso, diríamos en el credo, o todo gobernador de todo, Krator, de todas las cosas visibles y de las cosas invisibles, hacedor, ¿no? Y tenemos incluso la palabra, y esto es una de las cosas que quiero ir nada más apuntando aquí, poieten, ¿no? ¿A qué le suena poietes? A poeta. Porque en griego, poeta viene de esa raíz. Y poeta viene del verbo poiein, que quiere decir hacer, crear. Entonces, esta palabra está en un contexto ya aquí eclesial, en un contexto teológico, pero obviamente que la raigambre de esta palabra es muy antigua y desde Homero, ¿no? Desde los textos homéricos. ¿Cómo pasa a tener una pregnancia de sentido en la teología cristiana? Tiene que haber una reflexión y tiene que haber un uso. Es decir, el cristianismo también fue adoptando del vocabulario que conocía en griego para modificar el uso de las palabras. Fue adaptando y fue impregnándole sentido. ¿Sí? De tal manera, otra palabra que yo creo que conocen, Eucaristía, ¿verdad? Y eso, si lo decimos así, incluso sabemos y nuestra mente ya obligadamente nos lleva al acto litúrgico, ¿no? Católico o en cualquier otra creencia cristiana. Pero si nos vamos a los textos más antiguos, antes del cristianismo existía la palabra Eucaristó. Yo puedo decir Eucaristó soy y es te agradezco, ¿no? La acción de gracias, y no tenía que ver con el ambiente religioso. Entonces es el cristianismo el que va adoptando para sí también usos del griego. Entonces en este credo, si seguimos así, podríamos ir explorando, por ejemplo, cosas que fueron esenciales para las discusiones teológicas y que si bien se encuentran en el Nuevo Testamento, muchas otras no, ¿no? O sea, muchas palabras se encuentran, muchas otras no. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra genetenta, que viene del verbo gignomai, que es engendrar. Eso sí lo tenemos tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento. Tenemos la palabra padre, tenemos la palabra monogené, tenemos la palabra theon, que es Dios, ¿no? Tenemos la palabra phos, que es luz, tenemos la palabra alefes o alethinón, que es verdadero, ¿no? Pero no tenemos la palabra, por ejemplo, usía, al menos no con un uso teológico. La palabra usía, que quiere decir esencia o sustancia. Y aquí es donde se quiebra todo el sentido para la discusión teológica. ¿Por qué? Porque los teólogos de aquel momento tienen que partir hacia el texto bíblico, pero resulta que al encontrar esta dificultad de no poder hacer inmanente al Dios trascendente por medio del lenguaje, encuentran la necesidad de expresar con las palabras que conocen cómo podrían resolver de alguna manera, al menos para transmitir un contenido de fe, al menos para transmitir un contenido de fe, cómo podrían usar las palabras, ¿no? Cómo podrían ayudarse de otros vocablos. ¿Podemos avanzar, por favor? Aquí está en español, para los que luego lo quieran ver, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Epifanio de Salamina, que también fue uno de los autores, que hizo un catálogo de herejías que existían en el siglo IV. Y hay que recordar que la palabra herejía también, por ejemplo, no es lo mismo la herejía de la Edad Media que la herejía en este momento. La palabra herejía viene de hairesis, que es una elección de una doctrina. Por ejemplo, existía la hairesis platoniquí o platoniqué, es decir, la doctrina platónica, ¿no? La hairesis era una elección doctrinal, pero tenía que ver más con la filosofía. Cuando esto entra al vocabulario cristiano, la palabra hairesis, que es elección,
viene a tomar este sentido peyorativo, de malinterpretar o distorsionar un contenido de la fe para desviarlo hacia una doctrina que no representa la doctrina quizá más central o la heredada por los apóstoles. Y de aquí la idea de traditio, ¿no? La tradición como importante en los primeros años del cristianismo, ¿no? Aquello que se entrega, aquello que vino de mano de los apóstoles y que no debe ser cambiado. Entonces, Epifanio de Salamín escribe este tratado llamado Panarion. Y aquí vean lo que dice, ¿no? Es manifiesto que el término sustancia no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Ok, está reconociendo, ¿no? El término sustancia no aparece. Pero el significado se encuentra por todas partes. En primer lugar, desde que Dios envió a Moisés y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, el que es, entendiéndolo ante todo del Padre, a partir del cual recibe el nombre, toda paternidad en el cielo y en la tierra, se muestra sin tener origen en nadie y siendo la causa de todo lo que existe. Entonces, este argumento de Epifanio, a la vez, tiene una pequeña grieta. Es decir, si nosotros revisamos el texto en hebreo, no dice el que es. De hecho, fue la traducción griega la que nos puso en el entendido griego de traducir ese texto que habla del yo soy, que generalmente conocemos como el yo soy, ¿no? Es la traducción griega la que se encarga de poner en el vocabulario griego un participio que es el que es, con un presente. Mientras que en el hebreo, la forma gramatical, en el análisis gramatical más estricto, no dice el que es, sino que en hebreo dice Ani ejeye asher ejeye, yo seré el que seré, por ejemplo, ¿no? Esto de tal manera también movió a otros traductores alternos a la Septuaginta a traducir de manera mucho más literal o gramatical o lexicográficamente, ¿no? Entonces, esta también es una discusión muy peliaguda con las lenguas bíblicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que está o no está escrito. Bueno, bien dice después Epifanio, me voy a bajar tantito acá, bueno, sigo, como el Hijo, pero como el Hijo también es el que es, Pablo de Samosata y Marcelo tomaron motivo del Evangelio según Juan, que dice, en el principio era el Verbo, y no querían ya afirmar que el Hijo de Dios era verdaderamente Hijo, sino que habiendo tomado, habiendo tomado un pretexto en la expresión verbo, ¿no? Y ahí es lo importante, ir a lo que dice en el griego, en el original texto de Epifanio, dice rema, y rema quiere decir palabra, ¿no? Es como una palabra. Pero para el griego resulta que para la riqueza del vocabulario griego hay muchas maneras de decir palabra. Una de ellas es logos, otra de ellas es rema, por ejemplo. Pero hay una pequeña distinción. Logos es mucho más amplio. Logos involucra incluso el discurso en su totalidad. Logos involucra incluso un razonamiento amplio sobre algo. Entonces, aquí dice que el error de ellos fue ponerle en griego el sustantivo rema, que es precisamente, lo va a decir, nada más una enunciación de la voz, ¿no? Quisieron decir que el Hijo de Dios era un vocablo y un sonido procedente de una boca. Los padres que juzgaron a Pablo de Samosata por causa de esta herejía, para mostrar que el Hijo tiene hipóstasis, que existe y que es, pero que no es un vocablo, se vieron obligados a decir que el Hijo es también sustancia, mostrando mediante el término sustancia la diferencia entre quien no existe por sí y quien existe. ¿Se entendió? ¿La verdad? Ok, en esta discusión lo que está diciendo es, tomaron el término hipóstasis, es decir, tratando de condenar un error léxico, tomaron la palabra hipóstasis. ¿De dónde viene la palabra hipóstasis? En griego la palabra hipóstasis se desarrolla en autores como Filón de Alejandría, aparece la palabra hipóstasis, y ahí entra, ahorita vemos la complicación, pero también en las Eneadas de Plotino, un lenguaje completamente filosófico, habla de las hipóstasis como si fueran especie de emanaciones de la unidad.
Es decir, estamos tratando aquí con un lenguaje filosófico que ustedes al final podrán preguntar, ¿y esto qué tenía que ver con el Nuevo Testamento? ¿No? Bueno, al poner la palabra hipóstasis nos va mostrando ahora sí cuál era el problema en este momento en la teología cristiana. Es decir, la voz hipóstasis era un recurso del habla griega para precisamente tratar de salvar esta dificultad entre monoteísmo y una persona concreta o la inmanencia que tenía una persona concreta como Jesús de Nazaret. A ver, avanzamos un poquito, por favor. Bueno, nos saltamos esto un poco. Todo esto, aquí toda la argumentación es que el Hijo también tiene existencia y subsistencia en el Padre sin diferencia de procedencia, más que en el sentido en el que es engendrado. Y entonces entra la palabra engendrado, que como hace rato veíamos en el símbolo de Nicea, sí existe, ¿no? Del verbo gignomai, y que sí aparece en los textos bíblicos. Muy bien, aquí dice, nosotros pensamos que el Hijo es semejante al Padre en todo y luchamos contra la herejía que crece ahora en la iglesia. ¿Cuál es esa herejía? No sé si han escuchado de la herejía arriana. Arrio fue un personaje muy importante en la historia de la teología, que de alguna manera trató de reflexionar precisamente sobre el carácter divino de Jesús, pero con otros derroteros, con otros caminos, que precisamente postularon el frágil camino del diteísmo, ¿no? Es decir, se podía ver en la doctrina arriana un posible diteísmo, porque más adelante se rescatará por mano de Agustín un sermón arriano que así dice al inicio, ¿no? Jesucristo fue constituido Dios, es decir, Dios constituyó a Dios. Entonces, se piensa que es una criatura, la más excelente de todas, y ahí viene el problema del diteísmo, donde desde la postura más central o más tradicional, es decir, la que se remitía a la doctrina de los apóstoles, no podía aceptarse que hubiera otro enunciado de Dios. No pueden ser dos dioses, o no puede ser un Dios mayor y uno menor, no pueden ser dos esencias diferentes. Pero ¿cómo afirmamos entonces, si según en la teología se había desarrollado la idea de que Jesús era Dios, cómo afirmamos que no son dos cosas distintas? Según el texto en el que Jesús dice, el Padre y yo somos uno solo, en ese texto parece que cualquier predicador en los domingos podría citarlo y está resuelto, ¿no? El tema de la Trinidad, pero si hubiera estado resuelto no hubiera surgido toda esta dificultad, ¿no? Muy bien, entonces bajamos un poquito, por favor. Otro poco, creo que podríamos saltarnos esto porque si no ya no va a dar tiempo. Discúlpenme, creo que ya me pasé. Aquí está, ¿no? Bajamos nada más un poquito. En conclusión, los capadocios habían reconocido dos cosas: que manteniéndose por principio los enunciados de Nicea, había que elaborar un preciso lenguaje conceptual que sirviera para su recta inteligencia, y que era necesario resolver la cuestión de la divinidad y carácter personal del Espíritu Santo. El primer quehacer fue desempeñado por ellos, sobre todo por Basilio, en cuanto que dieron un contenido netamente delimitado a los conceptos, hasta entonces borrosos y por tanto permutables, de usía y de hipóstasis. Ahora, estamos parece que hablando en términos griegos, pero resulta que aquí había otro problema. La cristiandad ya también existía en el mundo latino, ¿cierto? Entonces, mientras que los griegos, los capadocios, podían usar de este lenguaje, entre usía e hipóstasis como cosas distintas, grados distintos de comunicar algo, los latinos leyeron en griego y dijeron, esos son sinónimos, usía e hipóstasis, porque en griego usía se traduce por esencia, y la palabra hipóstasis del griego se traduce por substantia. Entonces los latinos decían, pero ¿cómo si es lo mismo? Esencia y substancia, ¿no? Es lo mismo. Entonces, según las afirmaciones capadocias, se decía, para enunciar la Trinidad, que
era una usía y 3 hipóstasis. Entonces, los latinos dijeron, ¿cómo puede ser que una esencia y 3 sustancias? ¿De qué estamos hablando? Y se confundieron y empezó el gran problema. Es decir, ¿cómo se iban a poner de acuerdo para enunciar un contenido de fe? Ahí vino el gran problema de la teología cristológica en cuanto a la Trinidad. Entonces, ahí están los términos, ¿no? Por ejemplo, que se usaron en aquel momento. Toda la teología nicena respondió a la necesidad del entonces, es decir, con los presupuestos de la filosofía griega. Y es por eso que aquí un estudioso del siglo XIX llamado Adolf von Harnack dice que hay que desentrañar y redescubrir el cristianismo dejando a un lado los presupuestos helénicos. Pero nos preguntamos también, en otra perspectiva, ¿se puede? Es decir, es como si ahora también quisiéramos deshacernos de todas nuestras palabras españolas que no proceden de lo que para nosotros es correcto para una teología, ¿no? Es decir, las palabras que tenemos son las que conocemos y son las con las que trabajamos y las que enunciamos naturalmente. Entonces, bueno, ese es otro problema, ¿no? Lingüístico. Más abajo, ok, aquí la propuesta de los latinos fue hablar de prosopón en griego, que era un equivalente al latín persona. Y entonces, para los latinos ya quedaba un poco más claro que se podría usar una usía o hipóstasis, como si fuera lo mismo, pero 3 prosopa, 3 personae, 3 personas. Entonces, para los latinos esto quedaba. Ahora, ¿quedaron contentos con esto? Vamos a bajar un poco, por favor. Otro ya, yo creo que nos saltamos esto. Y así nos saltamos esto otro poco, por favor. Ahí. Acá abajo. Aquí saltamos hasta Jerónimo de Estridón, que es el traductor de la Vulgata, es decir, el traductor de las lenguas hebreo y griego hacia el latín, con el propósito de que el pueblo latino leyera desde latín, ¿no? Muy bien, Jerónimo dice precisamente al respecto de este problema, ¿no? Decid, os lo ruego, si así os place, no tendré inconveniente en hablar de 3 hipóstasis, si lo mandáis, que se redacte un nuevo credo después del de Nicea y confesaremos los ortodoxos nuestra fe con las mismas palabras que los arrianos. O sea, si me obligan a decir hipóstasis, voy a estar diciendo lo mismo que los arrianos, es decir, hay diferentes esencias, ¿no? O sustancias, hablando de hipóstasis. Entonces dice Jerónimo, en su totalidad, la escuela literaria profana no entiende por hipóstasis otra cosa que usía, ¿no? O sea, en los escritos normales, todos utilizan como sinónimos usía e hipóstasis. Y dice, pues bien, os lo ruego, ¿qué boca sacrílega osaría predicar 3 sustancias en Dios? Única es la naturaleza de Dios, que de verdad existe, pues el subsistir no le viene de fuera, le es propio. Pero como quiera que es la única naturaleza increada, y en las 3 personas solo subsiste una divinidad, solo hay una naturaleza que verdaderamente es. Y si alguno dijere 3 entes, es decir, 3 hipóstasis, socolor de piedad trata de afirmar 3 naturalezas. Y si esto es así, ¿por qué no nos habremos separado de Arrio con murallas, cuando de hecho estamos unidos a él por la perfidia? ¿No? O sea, vean cómo desde la lengua Jerónimo está pensando en lo que decíamos al principio que enuncia Paul Tillich acerca de la teología, la preocupación última. Si yo afirmo algo teológicamente, corro el riesgo de decir algo completamente erróneo, ¿no? Muy bien, más adelante Agustín, en la misma línea, otra página, por favor, nos saltamos eso ya. Otra, yo creo que ahí, abajo. No, perdón, arriba. Otra arriba, disculpa. Otra arriba, disculpa, es que no recuerdo si me pasé. No ubico bien dónde quedó lo de Agustín. Pero bueno, el mismo Agustín refuerza lo que está diciendo en el Tratado de la Trinidad, refuerza lo que dice Jerónimo
acerca de que no se entendían los latinos y los griegos. Pero Agustín concluye en su Tratado de la Trinidad que incluso la palabra Trinidad, bien consciente Agustín está, no hay que esperar a que nos lo diga un testigo de Jehová, la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿no? Agustín dice, incluso es como un parto del lenguaje. Es decir, Agustín afirma, en este problema, como no nos podemos quedar callados, pues al menos hay que decir algo, ¿no? O sea, reconoce la incapacidad de afirmar algo teológicamente. Entonces vamos a quedar en que decimos los latinos personas. Muy bien, entonces después, ahora sí, ok, bueno, hasta aquí, disculpen si me pasé un poco, había como otros 3 pasos de la exposición, pero creo que ya no me va a dar tiempo. Pero la idea es que me voy nada más a dar saltos inmensos hacia adelante, ¿ok? La idea es que en esta reflexión sobre la lengua, este problema trinitario hereda un gran contenido teológico hasta el día de hoy. Un contenido teológico que no podemos decir resuelto, de tal manera que, por ejemplo, dentro de las denominaciones protestantes, si han leído un poco acerca de los diferentes movimientos pentecostales, de los 5 pentecostalismos históricos que hay, uno de ellos habla de solo Jesús, por ejemplo, ¿no? Y trata de afirmar que el dogma de la Trinidad es incorrecto o que pretende abandonarlo, ¿no? Para hablar únicamente de Jesús. Ahora, no hemos hablado aquí, o sea, ya no vimos todas las aristas que el problema trinitario tiene, pero yo podría decir, si un teólogo estudia la historia de los dogmas, primero va a necesitar de las lenguas bíblicas y después va a lograr ubicar los problemas actuales como casi ecos del pasado a través de las lenguas, porque ya se formuló en el pasado la dificultad de enunciar algo. Entonces, quien estudia las lenguas tiene la oportunidad de ver cómo en el pasado hay algo que está siendo reproducido también en el presente, en la dificultad teológica. Así, en lo que seguía un poco de la exposición, iba a pasar precisamente a esta cuestión de Jerónimo como transmisor ahora, por medio de la traducción de la Vulgata, de la dificultad de las lenguas bíblicas, del hebreo y del griego, y la discusión que tiene con Agustín, precisamente acerca de traducir o no desde el hebreo. Se tenía casi por autoridad a la Biblia de los 70, esta traducción del hebreo al griego. De tal manera que Agustín le dice, te pido que no traduzcas del hebreo, nadie va a entender y nadie va a poder corroborar que estás traduciendo bien, porque ¿qué crees? Que ningún cristiano sabe hebreo ya. Entonces imagínense, para la época de Agustín está reconociendo que ningún cristiano sabe hebreo, solo Jerónimo. Y que de hecho le cuenta un chisme que le habían pasado a Agustín en una de las cartas. Le dijeron, ¿qué crees? Que en una de tus traducciones sobre el libro de Jonás, se le ocurrió a un pastor, a un obispo, leerlo en su iglesia y casi se le va a la iglesia, ¿no? O sea, casi se queda sin feligreses porque todos se espantaron de tu traducción. Entonces te pediría que no hicieras eso. Jerónimo le responde y le da una cachetada con un guante blanco y le dice, te pido que me digas dónde está mi error, pero además te pido que me digas, si tienes tanta confianza en el texto griego, ¿a qué texto griego te estás refiriendo? Puesto que el texto griego también tiene muchas recensiones, es decir, ya muchas maneras de transmisión y hay variantes en el texto. Es decir, Jerónimo ya adelantaba lo que hoy conocemos como las ediciones críticas, ¿no? Es decir, las variantes en la traducción, o más bien en los códices. Entonces, el asunto que dice Jerónimo, a menos que sea por lo de la calabaza, que en vez de calabaza, ¿nos podemos bajar rapidísimo? Por favor, ya hasta las últimas páginas. Un poquito arriba, perdón, un poquito arriba, acá, ¿no? Arriba, otro poquito. Aquí en el texto hebreo, por ejemplo, bueno, no sé si ya algunos están familiarizados con las letras, pero pues para ponerlo así, ¿no? Que se vea bonito. En el texto hebreo, ¿no? Dice, un poquito abajo, en esta palabra, ¿no? Esta palabra, kikayon, ¿no? Kikayon. Y en esa palabra se dio toda una discusión teológica, pero sobre todo
concerniente a la traducción, la manera de traducir. Agustín le dice que no traduzca del hebreo, y Jerónimo tenía una postura, regresar a la verdad hebrea del texto, lo que llamaba la hebraica veritas, ¿no? Regresar a la verdad hebrea. Y esa palabra kikaion, la traducen en los 70, la traducen como calabaza, ¿no? Lo cual, dice Jerónimo, le dice a Agustín, me resulta raro porque yo traduje hiedra y todos pegaron el grito en el cielo, pero déjame decirte que el kikaion tampoco es una calabaza, pero como tienes por autoridad a la Septuaginta, no dices nada, ¿no? Sin embargo, si quisiéramos encontrar un equivalente de esta palabra, ya sea en latín o en griego, no la hay. Esta es una planta que crece muy rápido y precisamente hace sombra, ¿no? Pero eso no hay correspondiente ni en griego ni en latín. De tal manera que yo decidí seguir a otros autores y traducir hiedra. Entonces, estaba defendiendo una traducción, estaba defendiendo una postura traductológica, que de ahí abrió todo un problema. Es decir, sobre si el texto, a partir de ahí, se haría con base en las lenguas hebreo y griego, y que es lo que predominó, su versión predominó toda la Edad Media, fue la versión oficial de la Iglesia, la versión de Jerónimo. O si se traduciría siempre de la Septuaginta. Quedó olvidada realmente la Septuaginta. De tal manera que hoy tampoco conocemos mucho sobre la Septuaginta, ni tenemos a la mano a veces una versión española de la Septuaginta. Tenemos más y conocemos más incluso versiones que se hicieron a partir de la Vulgata latina. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, pero bueno, iba otra parte de Lutero, también con el regreso de Lutero hacia las fuentes. Y bueno, para cerrar, quizá nada más en la última página, podría leer un poquito sobre lo que dice Lutero, ¿no? También con una reflexión de Lutero sobre un cambio teológico importantísimo. Bueno, lo que quería apuntar, ya para cerrar así nada más, era que en cada uno de estos ejemplos que estaba poniendo, en cada uno de estos ejemplos, las lenguas habían configurado el punto de quiebre para un cambio radical en la perspectiva teológica. Así, Lutero también regresa a las lenguas bíblicas para generar nuevamente una reflexión teológica. Y eso transformó por completo la historia del cristianismo, ¿no? Una arriba, creo, por favor, nada más, es una arriba. Acá, abajo, acá. Está en una carta diciendo, ya para cerrar, dirás, ¿qué utilidad nos reporta el aprender latín, griego y hebreo y artes liberales? ¿No nos basta para la salvación aprender la Biblia y la palabra de Dios en alemán? Respondo, desgraciadamente, sé muy bien que nosotros los alemanes hemos de ser y permanecer siempre bestias y animales furiosos, como nos llaman los de los países circunvecinos, y bien que lo merecemos. En verdad, aunque los idiomas no tuvieran otra utilidad, debería animarnos y estimularnos a aprenderlos el hecho de ser un noble y exquisito don divino, con el que a nosotros, alemanes, nos bendice Dios hoy día más abundantemente que a los demás pueblos. Habla desde ese momento de la Alemania en que empiezan a aparecer las ediciones críticas como la de Erasmo, bueno, que no es una edición crítica, pero al menos sí fue la primera edición de los textos griegos, ¿no?, del Nuevo Testamento. Y bueno, es curioso que más adelante le echa tierra a la filosofía, pero por eso es un poco irónico, y le echa mucha tierra también a la lectura de los padres. Pero esto era porque hasta el momento de Lutero las Biblias no se podían editar, no se podían imprimir sin los comentarios de los padres. Entonces la tendencia después de Lutero fue quitar los comentarios de los padres, ¿no? Cosa que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Aún para nuestro momento histórico. Pero bueno, se acabó el tiempo, ¿verdad? Ya me tengo que ir. Entonces, muchas gracias. Espero que haya servido de algo la reflexión. Yo solo los invitaría a que no tengan miedo de las lenguas bíblicas. Son algo que da para muchísimo, ¿sí? Que es muy interesante, muy divertido, muy enriquecedor. Muchas gracias.